Buenos días, jóvenes. En esta ocasión estamos trabajando un video tutorial sobre el tema de bases de datos con las funciones que nos permite trabajar esta temática. Bien, para ello tenemos aquí nuestra tabla con información variada, valores de texto, fecha, texto nuevamente, la zona y luego valores numéricos, 4 columnas con valores numéricos, y por aquí tenemos los ejemplos que vamos a estar trabajando. Este es la primera versión de algunas funciones de bases de datos, y aquí estas son sin criterio, más que tomar el total de promedio, máximo, mínimo o total para cada una de las columnas que tenemos, que son ventas, gastos, comisión y beneficio. Esto es sin criterio, solamente buscando el total en promedio que se pide para cada uno de ellos, el máximo, el mínimo y el total de cada columna, sin anotar ningún criterio en ella, solo tomando el elemento completo. Y la siguiente, el segundo caso, es el mismo promedio, el mismo total para las columnas antes señaladas, pero ahora con criterios. En este caso es que obtenga un promedio de aquellas ventas mayores a 1500, que nos dé un promedio de los gastos que sean menores que 1000. En este caso sería el promedio de comisión menores que 1000, y para beneficio se refiere al promedio de beneficios que estén por arriba de 2000, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de los casos y comenzamos, ¿verdad? En este caso ya tenemos el ejercicio para que ustedes lo encuentren a sí mismo en el entorno. Ahí van a tener esto para que practiquen las otras funciones, la función promedio y máximo con cada uno de los casos que están aquí, atendiendo cómo es que aplicamos esto, ¿verdad? Bien, todas nuestras funciones de bases de datos contienen una característica. Vamos a abrir aquí, habilitamos con doble clic, y la característica es, siempre para fórmula, iniciamos con un signo igual, luego tenemos el nombre de la función de base de datos, que en este caso es promedio, dado que este es el rótulo que estamos queriendo hacer, y luego viene su característica de sintaxis, y es que dentro del paréntesis vamos a ubicar primero el nombre de la base de datos que estamos utilizando, que es esta tabla. Vean, ella ya tiene la característica de que fue nombrada como un rango de datos y el rango que le dimos fue base. Luego tenemos la dirección o el número de la columna con la que queremos obtener el promedio, que en este caso está indicándose aquí que es E1, y se puede referenciar de la siguiente manera. Vean que ya está seleccionado aquí también. Se puede también anotar el número de la columna, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso estamos marcando la dirección. En las otras funciones vamos a alternarlo con número y con la dirección de la celda para que ustedes vean los dos casos en esto. Y el otro elemento con que cuenta la función de bases de datos es el área donde se encuentra el criterio con el que vamos a trabajar. En este caso, como les repetíamos hace poco, no tiene ningún criterio, entonces él va a tomar un promedio de toda la columna de ventas, va a sumar todos estos valores que están aquí y los va a dividir entre la cantidad de elementos que tenemos. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 12. Hace la suma total y dividirá entre 12. Ya la función está lista, solo está esperando que le demos nuevamente su enter, y claro está, si tuviésemos algún error tendríamos que revisar a qué se refiere el error. En este caso no es así, ya está el resultado aquí. Dice que es 4910 el promedio para la columna de ventas. Veamos ahora, en este caso, este es el total de promedio de ventas sin ninguna restricción. Veamos el segundo caso, que está aquí abajo, que es ya con la restricción que sean mayores a 1500. En el caso de las ventas, ¿a quiénes se eliminaría? A simple vista, ¿verdad? A simple vista sería menores a 1500, serían estos elementos que están aquí, este que está aquí todavía,
Esos serían los que no aparecen. Podemos decir, bien, me está fallando un poco la vista, no lo vi, entonces podemos hacer uso, dado este criterio que está aquí, de el formato condicional que tiene Excel, que se encuentra en la cinta de opciones, inicio, y vemos aquí el formato condicional, lo vamos a utilizar, hacemos uso de resaltar reglas, y le decimos, ¿cuál es nuestro criterio? Atendamos, nuestro criterio es mayores, este es el criterio, mayores a 1500, y entonces en resaltar reglas buscamos es mayor que, y le vamos a indicar, vean, él tiene aquí un criterio que lo selecciona, pero nosotros vamos a indicar el nuestro, que tiene que coincidir con el que tenemos aquí en esta parte inferior, que es 1500, y que lo marque con el color que ustedes deseen. Vean, lo dejamos con el que tiene por defecto, y entonces observemos, ya él marcó lo mismo que habíamos indicado. Vean, dejo en color rojito, rosadito, aquellos números que van a ser tomados en cuenta para la función promedio, estos que están aquí. Estos señores marcados en esta forma, ¿cuánto es la sumatoria que dan ellos? La sumatoria que da de esos elementos está aquí en la parte inferior de Excel, observen, abajo él dice promedio, recuento y suma, dice que la suma es 55.105.08. Ese es el total de la suma. ¿Dónde tenemos nosotros ese total? Lo tenemos aquí abajo. Vean, donde está moviéndose el mouse, ahí tenemos 55.105, ¿verdad? Ese es el total, lo vamos a confirmar en su momento, pero ya Excel nos está dando la información. Estos números que están en color rosadito son los que él tomará en cuenta, los va a sumar y lo va a dividir entre la cantidad de elementos seleccionados para esto. ¿Cuántos son los elementos seleccionados? Son 8. Entonces, esta suma de 55.105.08 la va a dividir entre 8 elementos, y de ahí es que nos da el 6.888,135. Ese es el dato promedio solo con los elementos promediados de la columna ventas, dado este criterio. Veamos entonces nuestra fórmula. Igual, BD promedio, hacemos uso de base, que es el nombre de la base de datos, toda esta información que está aquí. Luego está el número de la columna con que se está evaluando. A ver, verifiquemos que es cierto que es la número 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ese 5 es que corresponde aquí. Y luego viene G21, G22, que aquí está ya marcado en un recuadro rojito, que es donde tenemos el criterio, y con ese criterio es que se obtiene el promedio de ventas. Provocamos Enter y ahí tenemos el dato. Pueden decir, ¿verdad?, que no es ese el dato, ¿verdad?, el profesor está equivocado, el valor es otro, es menos, ¿verdad? Ok, hagamos la operación, decimos que es 55.105.08 y lo dividimos entre 8. Ahí lo tenemos. Pueden confirmar ustedes en sus equipos. Ahora verifiquemos este total, que es lo que hace es siempre tomando en cuenta este criterio, porque recuerden, estamos en la columna de ventas. Ahí está nuestra función suma, BD igual, BD suma, abre paréntesis, luego viene base, punto y coma, que en este caso es la sintaxis que tengo que utilizar en esta máquina. Ella utiliza la versión 2016, si estuviese en una versión diferente, él siempre te va indicando qué es lo que tienes que utilizar como separador de su argumento, puede ser coma o punto y coma, según sea el caso. Bien, entonces, primer elemento es el nombre de la base donde está la información, la columna, que es el 5, ya lo habíamos demostrado, que ahí es donde se encuentra la columna de ventas, y luego el criterio con el que vamos a trabajar, que el criterio es aquí donde tenemos el recuadro en color rojo, que es la columna G21 y la G22. Está esperando el Enter, damos Enter y ahí lo tenemos. Vamos a quitar
este formato condicional, selecciono el área, voy al formato condicional y le digo por aquí borrar reglas y borré las reglas solo de esta área que es la que me interesa. Bien, vamos ahora con la columna de gastos. Queremos el promedio de gastos sin ningún criterio. No tenemos nada en esta área, si lo tenemos aquí abajo, pero en este caso no. Y es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver nuestra función. Ahí la tenemos. Igual, BD promedio, abrimos paréntesis, el nombre de la base, punto y coma. Ahora estamos usando la dirección y no el número. Luego tenemos H15, H16, que es aquí donde está en color lila, el recuadro en color lila, que es donde está buscando un criterio. No hay criterio, entonces es conforme a todos los números que tengo en esta columna y se cierra paréntesis. Vamos a dar enter. Ahí lo tenemos. Bien, ahora viene comisión, beneficio, que es lo que ustedes van a practicar aquí, ¿verdad? Estas dos columnas, comisión y beneficio, es la que les van a buscar el promedio, el máximo, el mínimo y el total. Vamos ahora en esta con el máximo, es la misma sintaxis, vean, solo cambia el nombre de la función de base de datos, inicia con igual, BD, max, abre paréntesis, base, en la columna 5, porque estoy hablando de la columna de ventas, y luego G21, G22, ¿quiénes son estos? A ver, esta dirección aquí está mala, porque él tiene que ubicarse en esta parte que está aquí, es G15, este elemento aquí es G15, y 16. Ahí la tenemos, ya se ubicó, está bien puesto el marco. Damos enter y este es el elemento aquí. Veamos en gastos. BD max inició con un igual, luego el nombre de la base, punto y coma. Ahora hace uso del número de la columna, que es gastos en este caso, separa con punto y coma, y el rango se marca con 2 puntos, observen, y está en H15, que es la dirección correcta donde le corresponde, sin criterio. Damos enter y ahí tenemos quién es el máximo. Veamos en la columna de gastos, en estos elementos, 3.577 está indicando que este es el mayor, y en efecto así es, observen, ahí está. Vamos ahora con la función mínimo, va a buscar el mínimo en la columna ventas, 751, observemos, 901 es bajo, pero ahí está, 751.82 es el más bajo de todos los números que tenemos aquí, y es correcto. Ahora veamos la fórmula que permitió obtener ese valor. Ahí está, igual, BD min, abre paréntesis, base, punto y coma. Ahora, como estamos en ventas, hacemos uso del número de la columna y luego la restricción en ventas sin ninguna restricción que busque en todos los datos. Enter. Veamos en gastos. Ahí lo tenemos. BD min está buscando en otra columna. Ahora ya no usa la columna 5, sino que está usando la columna 6, que es donde se encuentran los gastos, y H15, H16 es donde tenemos el rótulo de gastos sin ninguna restricción. Damos enter, ahí tenemos, es 22.55 para gastos. Verifiquemos que en efecto es el mínimo, aquí lo tenemos. ¿Hay alguien menor que él? No lo hay, ahí está el dato. Ahora viene la función BD suma, veámosla aquí, tiene la misma característica, solo que ya es con la función suma, y el nombre de la base, la columna donde estamos trabajando, y G15, G16 sin ninguna restricción. Ahí está su total, igual con el caso de total para la columna gastos. Tenemos el mismo dato, no hay ningún inconveniente aquí. Bien, ahora tenemos aquí cuando ya trabaja con restricciones, y las restricciones están en esta área. Vean,
para cada uno de ellos. Y entonces aquí tenemos igual B de promedio, base, hace dirección del número de la columna en este caso, que es la 5, porque se encuentra en ventas, pero buscándolo aquí en la base de datos. Y G21, G22, que es donde se encuentra la restricción, aquí la tiene, mayores que 1500, y es con eso que trabaja. Damos Enter, ahí está. Luego tenemos el total de la columna ventas, pero de aquellas ventas que sean mayores que 1500. Y entonces su función es B de suma, abre paréntesis, base, columna 5, G21, G22, que ahí tiene el criterio, y nos indica que es 55.105,08. Vamos a trabajar la de promedio para la columna gastos, igual, B de promedio, su paréntesis, el nombre de la base, punto y coma. Estamos con gastos, es en la columna 6, vamos a poner la dirección ahora, F1, separamos con punto y coma, y vamos a buscar, vamos a seleccionar el rango donde se encuentra el criterio, dado que eso es lo que estamos buscando en esta ocasión, que es el segundo caso. Damos Enter, y ahí tenemos el promedio de gastos a partir de elementos que sean menores a 1000, ese es el promedio. Vamos a trabajar el total de gastos de aquellos que sean menores a 1000. Iniciamos, igual, B de suma, abrimos paréntesis, base, punto y coma, el gastos. Ahora vamos a poner el número de la columna, que es 6, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos en gastos, punto y coma, y donde tenemos el criterio lo seleccionamos con el mouse, cierro paréntesis y Enter. Ahí tenemos nuestro total, aquí tenemos nuestro promedio, y aquí tenemos nuestro total de elementos. Este es el promedio, este es el total. Para ustedes les queda trabajar comisión y beneficio, el promedio y el total en este caso, e igual en estos elementos. Esa es la tarea, jóvenes, con relación a esto de bases de datos. Falta que veamos un poco la validación de información. Vamos a trabajar por ejemplo, estar digitando los nombres de nuestros clientes en ocasiones es algo tedioso y tendemos a cometer errores. Entonces, la recomendación es validar el contenido de cada uno de los campos que vamos a ir trabajando. Para eso, vamos a trabajar lo que son listas y entonces comenzamos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que estos elementos los voy a copiar, los voy a poner por este lado, aquí están, y vamos a utilizar la función datos, porque bien, estos son pequeños y a simple vista los podemos seleccionar quiénes son los que están, los únicos, aquí tenemos repetido, pero qué tal si la lista me diese más de 100, más de 50, más de 300 elementos. Claro, observamos que van repetidos, pero puede ser que uno de ellos no vaya repetido en medio de 1500 elementos. Entonces lo mejor es decirle a Excel que nos ayude, que haga un trabajo por nosotros, y entonces él tiene en la columna datos, en este rango de elementos que tenemos, él va a buscar los duplicados, los va a eliminar y solo me va a dejar uno por cada uno de ellos, y ese icono es este. Quitar duplicados, le doy Enter, un clic con el mouse, perdón, me aparece esta caja de diálogo, no tiene encabezado y le voy a dar, por lo tanto, aceptar directo. Me manda este mensaje, le digo que sí, ok, estos son todos los elementos que tengo, entonces selecciono. Primer paso que hice fue copiar esta información, la puse a un lugar completo, eliminé los duplicados con esta herramienta. Ahora voy a hacer mi listado, selecciono los campos donde quiero que aparezca la opción de listado, selecciono esta área. Ahora me voy, siempre en la cinta de datos,
me voy a este icono que es validación de datos, le doy clic por aquí, validación de datos, y voy a permitirle por aquí que sea lista. Quiero escribirle a la lista estos elementos que tengo aquí y se lo escribo de la misma manera que está ahí para respetar la información. Punto y coma, que es el separador. Europa. Y solamente son 3. Atiendan que esté bien escrito, porque de lo contrario, cuando lo tengan aquí, no van a tener, ese cliente no va a existir realmente. Y pueden haber reclamos, pueden modificar mensajes de error, que para este caso de listas no es necesario. Damos a aceptar y ya está. Vean, ahí lo tenemos. Veamos ahora este elemento de este, oeste, norte y sur. Como estos elementos ya sabemos que son 4, vamos a borrarlos para hacer el mismo listado. Quiero que me aparezca en este caso esta misma ventanita y que la persona que digita esta información o nosotros mismos no tengamos que estar digitando toda la información cada que esta aparece, y entonces me vengo a hacer el mismo proceso, pero ahora ya eliminé todo aquí, le digo origen y comienzo sur, punto y coma, este, oeste, norte. Veamos, aceptar, ahí aparece ahora la flechita hacia abajo y entonces aquí lo tengo. No es igual a la que estaba ahí, no importa, no hay problema, estos son ejercicios de práctica. Esto se supone, ustedes lo vienen llenando en la medida que van llegando a la información, ¿verdad? Se llena completo. Esta parte la hacemos con esta información en una tabla pequeña para que ustedes vean la utilidad de este elemento, y también puede servir para esto de los criterios, ¿verdad? Estos criterios que tenemos aquí abajo, ustedes lo pueden hacer con este listado y entonces esta información cambia. Por ejemplo, si hacemos estos mismos listados aquí, pero para los criterios, entonces vamos a ver su utilidad y me va a cambiar obviamente los resultados. Selecciono el área y entonces podemos venir, le decimos lista y primero le ponemos mayores que 1500, punto y coma. Ahora le ponemos mayores que 800, punto y coma. Le vamos a poner menores que 1500 y le vamos a poner mayores que 2000. Tenemos 4 criterios, vamos a ver. Ahora me aparece una flechita aquí, él conserva el primero que estaba digitado, pero que lo está tomando de nuestra lista. Ahora le damos aquí y vamos a ver cómo van a cambiar tanto promedio como total de ventas. Vean, está cambiando. Cambian los dos elementos porque ya le alteramos un poco la información, el ritmo, al estar combinando con listados y haciendo nuestro trabajo un poco más ágil y más profesional al hacer uso de las herramientas de Excel. Estos jóvenes es el tema sobre las funciones de bases de datos. Muchas gracias.